12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llenándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Amén. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidades de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Gloria al Señor Jesús. Hermano, puede estar sentado. Acerca de los dones. Acerca de los dones espirituales. Se define como un regalo de Dios. ¿A quiénes les gusta recibir regalos? Muy poquitos. Yo creo que a muchos nos gusta recibir regalos. A algunos nos gusta dar regalos y también nos sentimos bien. Pero cuando nos dan un regalo, creo que es mucho mejor. ¿Sí? Entonces, dice que un don es un regalo de Dios. Y eso es para un propósito. Netamente tiene un propósito los dones espirituales que habla la palabra del Señor. Y es para servir. Amén. Y es una habilidad especial que da el Señor a un siervo. Es una habilidad espiritual. En algunas ocasiones el don se confunde con una posición o oficio. Quiero decirle, hermanos, si ponemos un ejemplo muy común en nosotros o aquí en la iglesia, pongamos un ejemplo de un pastor. Algunas personas creen que ser llamado a ser pastor simplemente es un oficio, ¿sí? Como una especie de empleo, que es simplemente una posición, y no es así. Colocando el ejemplo, cuando el Señor le da el don de llamamiento al pastor, es porque produce en él un sentir de cuidar un rebaño, de cuidar unas ovejas. No simplemente que sea un pastor hablándolo como título, sino que le da un sentir. Ese es el don. El don no es ser pastor, el don es que le da ese sentir de predicar la palabra del Señor, le da esa sabiduría y lo dota de muchos dones más que necesita para poder realizar este ministerio. Es muy importante esto, que no confundamos un oficio con un don. Amén. Ahora tenemos que mirar varias cosas, la diferencia entre un talento y un don espiritual, porque nosotros en nuestra vida diaria como cristianos confundimos a veces muchas cosas. Pero tenemos que aprender a distinguir qué es un don y qué es un talento realmente. Y si vamos a definir qué es un don o un talento, que a su vez tiene similitudes pero no son iguales. Dice talento, es algo genético, algo natural, algo de influencia en su entorno. ¿Sí? Quiero decirle que cuando uno nace, cuando uno es pequeño o cuando usted está en su etapa de crecimiento, uno es influenciado por muchas cosas. Me voy a referir al nivel social de la iglesia. Lo pongo en mi ejemplo. Yo ahora soy músico por la gracia de Dios, pero yo sé que el Señor me fue dotando de una habilidad musical. ¿Por qué? Porque fui influenciado por mi familia, que la mayoría son músicos. Estudié música. Entonces eso me ayudó y desarrollé un talento. ¿Sí? Tenemos que aprender a distinguir. Es un talento, algo natural, algo que viene. La habilidad de tocar una guitarra. Un talento que puede haber, bueno, ustedes en el mundo ven muchos talentos, mucha gente muy buena. Eso es una habilidad humana, una habilidad que usted la desarrolla a medida que vaya pasando el tiempo y recibiendo varias influencias y estudio. Eso no es malo, es bueno. Ahora, ¿qué es un don espiritual? Este don es dado por Dios en el momento en que creemos a Él.
Mire la diferencia ahí, hermano. Es dado por Dios en el momento que creamos en Él. Y si vamos a hablar de un talento, bueno, en la Biblia habla acerca que Dios dotó a personas de ciertos talentos. Si vamos a leer allí en Éxodo 31, creo que nos vayamos para allá, para Éxodo 31. Vamos a mirar, el Señor también dota de talentos a las personas. Gloria al Señor Jesús, amén. ¿Quiénes tienen una alabanza al Señor? Dice llamamiento de Bezalel. ¿Sí? Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de mi espíritu, de Dios, del espíritu de Dios, perdón, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Mire que habla acerca de algo talento, algo que da el Señor, sí. Pero cuando recibimos un don, que en la Biblia hay, si nos ponemos a analizarlo, las listas que hay en la palabra del Señor son 3. O en la lista las mencionan 3 veces. Son 3 listas que menciona la palabra del Señor acerca de los dones espirituales en el Nuevo Testamento. Entonces mire que no es malo tener un talento, es bueno, pero es algo natural. Pero un don espiritual es dado por Dios. Ahora, qué bonito, y le voy a decir cuál es la similitud. La similitud es la siguiente: que cuando usted lleva ese talento a los pies del Señor, el Señor le va dando, le va dando y le va dando. Dentro de ese talento le va dando un don de hablar de sabiduría, amén, de hablar con sencillez, de servicio, de enseñanza, de exhortación. Entonces, hermanos, tenemos que empezar a distinguir qué es un talento y qué es un don. Dice en Romanos capítulo 12, 3. Vamos allí a Romanos capítulo 12, 3. La palabra del Señor nos habla en este capítulo de Romanos capítulo 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Mire el Señor que Dios reparte. Mire, hermano, que el Señor reparte esos dones espirituales. Esos dones están para usted, para mí, para edificación de la iglesia, nosotros que somos los santos. Amén. Y entonces, si vamos a ver las listas que lo menciona en Romanos capítulo 12, nosotros en la iglesia solamente debemos de limitarnos a lo que hacemos y no buscar mucho más. Estos regalos, este don está para nosotros, para nosotros mismos. Dice la palabra del Señor que hay don de profecía en Romanos 12. Dice: hay de servicio, hay de enseñanza, de exhortación, dadivosidad, liderazgo, misericordia. En Primera de Corintios 12 dice: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanidad, poderes milagrosos, profecía, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas y la interpretación de lenguas. Y en Primera de Corintios 12, 28 también habla acerca de sanidades, ayudas, administraciones y diversas clases de lenguas. Amén. Pero ¿a qué se debe esto, hermano? No basta solo con leer y hablar del Espíritu Santo. Amén. Y yo me quiero referir a algo, porque el Espíritu de Dios y la llenura del Espíritu Santo es el que da esto. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, el Señor le da el don que necesita usted para que usted sea edificado y para que usted pueda ser de ayuda en la iglesia, en servicio.
Y venimos a una parte muy polémica. ¿Es necesario recibir la llenura del Espíritu Santo para servir en la iglesia? ¿Usted qué dice, hermano? Parece que algunos no creen, pero con lo que le voy a decir hoy, usted va a sacar la conclusión. No le voy a decir si sí o si no. La palabra se lo va a decir, la palabra misma. ¿Es necesario tener la llenura del Espíritu Santo para servir? Y quiero decirle, hermano, que si usted quiere ser un cristiano íntegro, completo, necesita recibir el Espíritu Santo, necesita recibir la llenura del Espíritu Santo. Quiero decirle que el cristianismo modernista nos ha vendido una idea de que usted no necesita la llenura del Espíritu Santo para servir. De cierto modo tiene razón. Usted puede hablar del Señor, de Jesucristo, puede hacer muchas cosas en la iglesia, pero creo que si en su intención espiritual hay una intención de ser completo, es necesario recibir el don, la llenura del Espíritu Santo. Hablemos de la llenura del Espíritu Santo. Es necesario. ¿Y por qué hablo de eso, hermano? Leíamos aquí: así, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Perdón, vamos otra vez a la cita donde estábamos, a 1 Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El Señor nos llama a nosotros, a su iglesia, a no ignorar los dones espirituales. Muchos de nosotros estamos en la iglesia y estamos pasivos, no estamos buscando nada, simplemente venimos a cantar, venimos a aplaudir. Eso está bien, hermano, eso está muy bien, pero es muy importante buscar y no ignorar los dones del Espíritu Santo. Nosotros como cristianos debemos de buscar cada día más y más y más dones, porque si usted quiere trabajar en la iglesia necesita herramientas, y esa herramienta solamente se lo da el Señor con la llenura del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra que no ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles y os extraviaban, llevándoos como se llevan a los ídolos mudos. Cuando estamos en el mundo simplemente nos llevaba y no conocíamos acerca de eso, pero ahora que estamos en Cristo conocemos qué son los dones espirituales, los regalos del Señor. Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En una versión muy simple, si quieren que se los voy a dar mucho más simple, en la versión de lenguaje para todos dice en el versículo 2 en 1 Corintios: queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Amén. Las capacidades que da el Espíritu Santo. Cuando ustedes aún no habían creído en Cristo y cometían el error adorar a ídolos que ni siquiera pueden hablar, solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es Señor. Por eso quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hermanos, hay muchas cosas, hay muchos dones, los acabamos de leer, pero el Espíritu sigue siendo el mismo. Amén. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, el que hace todas las cosas, es el mismo. Amén. Pero dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. ¿Cuál es la manifestación del Espíritu Santo, hermano? Quiero decirle algo. Yo estudiando la palabra, si yo me pongo a comparar, o si vamos a hacer una comparación, ¿cómo nos damos nosotros cuenta que estamos llenos del Espíritu Santo? Ya sabemos que necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder recibir ese don. Amén. Sabemos que lo necesitamos.
para que no se vaya a confundir nuestra habilidad o nuestra forma de hacer las cosas con habilidad y talento, pero que no se vaya a confundir con eso, pero que sí se vea que sea un don realmente. Si nos ponemos a comparar, hermanos, entonces dice, vamos a leer allí en Efesios 5:8. Dice la palabra en Efesios 5:8: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino bien reprenderlas. Vamos a ver si estoy leyendo en el mismo Efesios 5:18. Sí, 5:18, perdón, hermanos. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Habla acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y si vamos a leer acerca de la venida del Espíritu Santo, hermano, todos conocemos la historia del aposento alto. Amén. Cuando todos estaban reunidos esperando la promesa. Amén. Vamos allá a Hechos para que no nos perdamos con Hechos capítulo 2. Dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes juntos. Pero bueno, hermano, antes de eso quiero leer en Hechos 1, primer capítulo. Dice, vamos a leer un poco más abajo en el versículo número 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que perseverasen en la promesa, que esperasen en la promesa del Padre, lo cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pero antes de irse, Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos de las razones de mi Padre, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Jesús les dijo: esperen en Jerusalén, quédense en Jerusalén, no se muevan de ahí hasta que la promesa del Espíritu Santo, hasta que la llenura del Espíritu Santo entre y los llene, y así puedan salir. Amén. Entonces, hermanos, ahí es donde empezamos a mirar. Realmente necesitamos el Espíritu Santo para ser cristianos integrales. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para ser integrales como cristianos. Quiero decirle que sí, lo necesitamos. Si usted se pone a comparar a Pedro antes de que recibiera el Espíritu, que estuvieran en ese aposento alto y recibieran la llenura, si usted se pone a comparar a Pedro, es un hombre muy distinto. Busca pleitos, negó a Jesús. Cuando estaban todos reunidos esperando la promesa y la llenura del Espíritu Santo, cuando todos empezaron a hablar en otras lenguas, se acercaron unas personas, dice la palabra, que de Mesopotamia, alamitas, medos, muchas personas que estaban ahí por los lados. Yo me imagino la escena, y empezaron a decir que quizás estaban borrachos. Pero mire la diferencia. Se para Pedro con autoridad, se para Pedro con voz firme y habló. ¿Por qué no Pedro habló antes? Yo digo que cuando vino la llenura del Espíritu Santo a su vida, Dios le dio ese don. Amén. Ese don de hablarle a la gente, ese poder. Amén. Ese don de enseñanza. Entonces, mire, hermanos, Pedro lo había podido hacer antes, pero obedeció el mandato del Señor y esperó la llenura del Espíritu Santo.
Esto a mí me indica que el cristiano integral, el cristiano que quiere servir realmente al Señor, tiene que ir en la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Tiene que ir en la búsqueda de esos dones espirituales. Sí. Por eso, hermano, yo no sé hoy, joven que estás en la iglesia, no confundas tu talento, no confundas tus habilidades humanas y naturales con los dones espirituales. Ya no hay interés de buscar la llenura del Espíritu Santo. Ya no hay interés de recibir la llenura del Espíritu Santo en manifestación en otras lenguas, porque si usted se pone a leer aquí, ¿cuál es la manifestación de la llenura del Espíritu? Hablar en otras lenguas. Y yo no le estoy diciendo, hermano, que usted constantemente tiene que hablar en lenguas, que constantemente, pero usted tiene que buscar la llenura, y esa llenura se manifiesta por medio de lenguas espirituales. Amén. ¿Qué estamos buscando hoy, joven, hermano? ¿Estamos buscando los dones espirituales? ¿Estamos ignorando quizás esos dones que el Señor nos ha dado o nos quiere dar? El Señor nos sirve a la mesa. Si usted se pone a leer, hermano, vea, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, y la lista sigue, dadivosidad, liderazgo, misericordia. Todo esto que usted lee aquí, todos estos dones espirituales son para edificación de la iglesia. A veces las iglesias, ¿por qué no crecen? ¿Por qué no se mueve? Porque quizás no tenemos la intención de buscar dones, no tenemos la intención de llenarnos del Espíritu Santo, y simplemente decimos, bueno, yo puedo hacer esto, pero listo, y me limito a hacer y nada más. Quiero decirle, hermano, que cuando aprendemos nosotros a buscar realmente al Señor, cuando aprendemos realmente lo que es la búsqueda desesperada por llegar a los pies del Señor, a nuestra vida viene ese Espíritu y nos llena con su poder, con toda su fuerza, y te da lo que tú necesitas. ¿Quieres servir en la iglesia? Quiero decirle que hay muchos servidores en la iglesia, pero realmente, ¿quién sirve como se debe de servir? Y esta reflexión es para los que están sirviendo y para los que quizás no están muy activos acá. Dios te está llamando hoy a que busques esos dones espirituales por medio de la llenura del Espíritu Santo. Búscalo, hermano. Cuando son recibidos, cuando el Señor nos lo brinda, mire, hermano, y es algo que el Señor le da a usted. El Señor le da a usted lo que usted necesita. Vea, dígale al Señor, Señor, yo quiero servirte. No le diga, Señor, yo quiero ser predicador. Es muy bonito eso, pero yo digo, Señor, yo quiero servirte de la forma como tú quieras. Y el Señor le va a dar a usted el don que necesita usted para servir en la iglesia. Hermano joven, busca ser lleno del Espíritu Santo. No dejes la lucha. Déjate esa idea que nosotros no somos jóvenes integrales. Tú tienes la forma de ser un joven integral. Súbete al altar con dignidad. Sirve al Señor con dignidad. Hemos visto la historia de los sacerdotes cuando entraban al lugar santísimo. Yo me imagino, hermanos, que cuando el sacerdote llegaba ahí, y oh, Dios mío, Señor, y llegaba al extremo, y sus campanillas, el pueblo era escuchando a ver si lo jalaban, si lo sacaban arrastrado, porque bueno, digámoslo de esta forma, parafraseando, el Señor no se agradó de la ofrenda porque el pueblo estaba pecando, no está agradado del pueblo, el sacerdote moría. Pero cuando el Señor perdonaba sus pecados por medio de esa ofrenda, el sacerdote saltaba de alegría, y los que estaban afuera escuchaban las campanillas y se alegraban. El Señor en su misericordia nos ha perdonado. Pero mire, hermano, lo delicado que era eso. Porque ahora en estos tiempos no nos podemos acercar al Señor y no podemos tener esa búsqueda sincera hacia Él. ¿Tú quieres servir realmente en la iglesia? ¿No quieres ser solamente un miembro más? Una persona que se viene a sentar.
Yo sé que si aquí hay personas que han entendido el mensaje de hoy y buscan más del Señor, yo sé que pueden haber aquí misioneros, pueden haber aquí evangelistas, cantores, ministros del Señor. Amén. Pero el Señor no puede hacer nada porque el Señor no obliga a nadie. Tú tienes que buscar hoy de Dios. Tenemos que buscar hoy de Dios, y hoy más que nunca. Hoy más que nunca tenemos que buscar del Señor. ¿Quieres ser un cristiano integral? Entonces busca más del Señor. Busca ser lleno de su Espíritu Santo, y verás que cuando seas lleno del Espíritu Santo vendrán cosas grandes a tu vida, y el Señor te va a usar grandemente y verdaderamente grandemente. Joven, no te dejes llevar por las corrientes de este mundo. No os embriaguéis con vino. ¿Qué habla un borracho? Lo que hablan los borrachos, cosas ilógicas, cosas desagradables, cosas que afectan a la sociedad. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, tenemos que hablar de las maravillas del Señor. Y si una persona ebria habla malas cosas, habla cosas que soeces, nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo tenemos que hablar del Señor, de la gloria del Señor, del poder del Señor, de su presencia. Amén. A eso somos llamados. ¿Qué estás buscando hoy, joven? Estás estudiando, te estás matando estudiando tus libros en tu universidad, te estás matando buscando la forma de mejorar tu vida material, tu nivel de vida. Eso es muy importante, hermano, quiero decirle, porque el Señor no llama a gente desocupada, el Señor llama a gente muy ocupada. Pero como fuimos llamados a las filas del Señor, tenemos que pensar que ahora nuestra importancia no es las cosas materiales, porque todas esas cosas las tenemos por basura. Pero ahora que conocemos al Señor, vamos en búsqueda de algo mucho, mucho mejor. Amén. Por eso la invitación es hoy, hermano y joven. Busca ser lleno del Espíritu Santo. Busca los dones espirituales en tu vida. No te conformes con eso. Sigue buscando. Sigue buscando. ¿Quieres ser un cristiano más? ¿Quieres lograr cosas grandes en la iglesia para la edificación de los santos que somos nosotros? ¿Quieres sentirte útil en la iglesia, hermano, joven? A veces nos tensionamos cuando son las elecciones de la directiva, porque entonces decimos, uy, ahí va, ¿quién va a ser el presidente de jóvenes? Va a ser este, yo creo que es este. No, ese no me gustó, pero ese no fue. ¿Quién va a ser el presidente de evangelismo? ¿Quién va a ser el de jóvenes? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer esto? Y a veces parece ser que el tener cargos en la iglesia simplemente se convierte en un oficio, se convierte en un talento, en una habilidad. A veces parece eso. A veces parecemos en una rifa, esperando a ver quién queda en dónde. Pero quiero decirle, hermano, que el Señor no nos ha llamado a eso. El Señor no te ha llamado a eso. Tú aún así estando ahí, el más chiquito, el más pequeño, la palabra del Señor lo dice, que el más pequeño el Señor lo hace grande.
Y así, joven, tú te sientas lo más pequeño en la iglesia. Quiero decirte en esta noche que si te llenas del Espíritu Santo y recibes la manifestación en lenguas, el Señor te va a dar dones espirituales. Cuando tú prediques, las almas van a llegar por medio de la palabra que el Señor da en tu boca. Que cuando tú enseñes, la gente te va a decir: hombre, esta persona tiene sabiduría, qué bien enseña. Dios se manifiesta no solamente en estas cosas, sino en lo más simple, como en la dadivosidad. ¿Usted no ven que hay personas que no les importa sacar de su bolsillo lo que tengan y entregarlo? Y entregarlo. Y a veces uno se pregunta: ¿cómo hace esa persona si no tiene nada, si no tiene con qué vivir? ¿Cómo hace para dar el don de dadivosidad? Hermano, es que usted es muy paciente, hermano, es que usted, qué misericordia la que tiene. Usted, me imagínese, vea, usted, yo creo que es igual a Dios, pues, con esa misericordia, y usted le pasa. Hermano, ¿usted por qué es así? ¿Qué misericordia la que usted tiene? Don de misericordia. Hermano, usted es un líder. ¿De dónde saca fuerzas, hermano? Grandes personas que uno ve, grandes hombres que han pasado por nuestras iglesias, nuestro presidente actual y los que antes han estado. ¿Quién da eso? ¿Quién le da eso a ellos? ¿Quién les da el poder de predicar? ¿Quién les da el poder de enseñar? ¿Quién les da el poder de la profecía? ¿Quién les da el poder del servicio, de la enseñanza? ¿Quién da el poder de hacer milagros? ¿Quién da el poder de hacer sanidad? No es el talento mío ni el talento suyo, hermano. Es porque Dios, en su misericordia, viendo que su iglesia necesita de Él, da a algunos hombres, da a las personas dones espirituales para que sean desarrollados en la iglesia. Ahora, hermano, ¿tú sientes que has recibido un don? ¿Tú sientes que has recibido un don? A veces se tienen, y hay personas que lo aprenden a descubrir a medida que pasa el tiempo. No basta, hermano, que simplemente usted reciba la llenura y sienta que tiene el don. Si usted siente que tiene el don, desarróllelo, desarróllelo, desarróllelo. No lo puede dejar ahí quieto. No podemos dejar quieto el don que el Señor nos dio. Amén. Esa es la invitación hoy, joven, hermano que nos escucha. Esto no tiene edad. Hermano anciano, usted todavía tiene la capacidad de predicar la palabra del Señor. Así tenga 70 años, 80 años, usted tiene la capacidad todavía. El Señor a usted lo puede dotar con más dones. Hermano adulto, hermano joven, nosotros los jóvenes tenemos, si Dios lo permite, mucha vida por delante. Joven, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Qué quieres hacer con tu vida el día de hoy? ¿Qué quieres hacer tú hoy? Quiero decirle que el Señor no necesita gente con talentos, para nada. Dios se manifiesta en lo más sencillo. Yo no necesito aquí estar tocando lo más fuerte, lo más bonito posible. Vea, hermanos, me puedo equivocar y puedo hacer muchas cosas mal. Y yo digo que cuando uno lo hace del corazón, Dios permite que las cosas que suenen mal acá, allá suenen mucho mejor. Porque cuando tú lo haces de corazón, el Señor muestra otra cosa allá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que va entre las notas? Unción. ¿Qué es? No te conformes. Sigue buscando. Sigue buscando. Veo futuros predicadores, ministros, los veo.
profetas los veo. Usted, cada uno de nosotros somos un vasito, un vasito, un vasito. Busquemos de Dios, jóvenes. Busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Y vas a ver que lo que se está diciendo acá, porque la palabra no dice mentiras, la palabra es verdad y es veraz. Lo que se está diciendo aquí es totalmente cierto. No desprecies ni te olvides de las promesas del Señor. No te olvides de los dones del Señor. Es necesario recibir la llenura del Espíritu Santo para poder servir integralmente al Señor. Te dota de fuerzas, no solamente de dones, de fuerzas, porque cuando llega la tentación, el Espíritu Santo te retiene, te para. Hay algo ahí que no te deja pecar. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que no te permite ir más allá? El Espíritu Santo. Protección. El Espíritu de Dios te protege. Manda una corte de ángeles detrás de ti. Puedes pasar por lugares de peligro, de muerte, pero la palabra me enseña que caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a ti no te tocarán. Créaselo, hermano, así es. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Quieres que el Señor te use grandemente? Los grandes hombres, los grandes predicadores, los hombres que llevaron, como nosotros decimos, los hombres de la vieja guardia, que llevaron ese mensaje de santidad, que llevaron ese mensaje de búsqueda fuerte y apasionada por el Señor. Muchos de ellos ya están muriendo. Usted, joven que me está mirando hoy, y hermano, no seremos el futuro de la iglesia, somos la iglesia. Yo sé que la iglesia Dios no va a permitir que la iglesia se pierda ni se apague. Pero quieres estar tú en esos que su amor se va a enfriar y se van a ir y se van a perder, o de los que el Señor va a vomitar de su boca cuando diga: Señor, tú vas a llegar y vas a decir: Señor, en tu nombre hice esto y esto y esto. Y el Señor, ¿qué te va a decir? Cuando realmente que vea el Señor que lo que tú hiciste en la iglesia fue un derroche de talento, mas no quisiste buscar de Él por medio de la llenura del Espíritu Santo. No te conformes porque ya estás sirviendo. No te conformes porque simplemente ya estás ahí. Sigue buscando los dones del Espíritu Santo. Sigue buscando los dones del Espíritu Santo. Mi invitación es hoy a que solamente un joven que haya entendido esta palabra, solamente una persona que haya entendido esta palabra se ponga en pie. Si usted entendió lo que hoy se dijo, si usted entendió lo que el Señor quiso decirte, y empiezas, porque la única solución, la única cosa que no hay solución es cuando usted se muere, ya no hay nada que solucionar. Pero mientras usted esté vivo, todavía la misericordia del Señor obra en su vida. Todavía usted tiene oportunidad para seguir
y buscar al Señor. No basta con leer, no basta solo con hablar. Tienes que buscar cada día más y más. Cada día más y más. Y yo quiero que ahí donde estás tú, empieces a pensar si alguna vez en tu vida has deseado ser un misionero, ser un predicador, ser un cantante, ser un maestro, ser un ministro, hablar en lenguas, profetizar. Si algún día en tu vida has llegado a sentir y en búsqueda al Señor y lo has perdido durante el tiempo, hoy es el momento para que te vuelvas y te acerques al Señor. Amén. Hoy es el momento. Vamos a orar para que el Señor sea dándonos el sentir como el hacer por su buena voluntad. Y que si en algún momento le hemos fallado al Señor y hemos despreciado y nos hemos olvidado de esto tan hermoso que el Señor nos ha puesto en bandeja de plata, y quizás nosotros lo hemos despreciado o se nos ha olvidado, es el momento que busquemos la llenura del Espíritu Santo para que recibamos ese regalo que el Señor nos tiene desde hace mucho, mucho tiempo, o desde poco tiempo. No importa cuánto lleves de bautizado, no importa cuánto tendrás, pero si buscas la llenura del Espíritu de Dios, tendrás todo lo que necesitas en tu vida. Sí, Señor, nada podemos hacer.